Abandonada con 2 hijos y rodeada de dificultades, una esposa lucha por reconstruir su vida. Años después, su marido regresa, pero lo que encuentra es algo que él nunca podrá reparar. En la penumbra del comedor, el ambiente era tenso. Clara estaba de pie junto a la mesa, con las manos apoyadas sobre el desgastado tablero de madera. Sus ojos buscaban desesperadamente algún rastro del hombre que había amado. Marcos, sin embargo, estaba sentado, despreocupado, deslizando los dedos por la pantalla de su celular, mientras una ligera sonrisa bailaba en sus labios. Su mundo parecía tan distante del sufrimiento de su esposa. «Marcos, apenas nos miras últimamente», soltó Clara con la voz quebrada por la emoción. «Ya no aguanto más esta distancia. ¿Qué está pasando contigo? Somos tu familia». Él alzó la vista, fría, casi molesto por la interrupción. Con un pesado suspiro, dejó el celular sobre la mesa y miró a Clara como si estuviera a punto de dictar una sentencia. «¿Familia?», soltó una risa vacía. «¿Quieres saber la verdad, Clara? Me siento atrapado aquí. Me siento asfixiado. Todos los días lo mismo. Cuentas que no dejan de llegar, niños gritando y tú siempre quejándote de algo. Esto no es vida. Yo merezco un lugar donde haya paz, sin que nadie me controle». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Clara. Intentó contener las lágrimas, pero éstas brotaron tercamente, trazando líneas silenciosas en su rostro. «¿Más?», preguntó con la voz rota. «¿Más que todo lo que hemos construido juntos? ¿Crees que yo no estoy cansada también, Marcos? ¿Crees que criar sola a nuestros hijos mientras tú trabajas y desapareces quién sabe dónde no es difícil? He dado todo de mí por esta familia, y ahora vienes tú a decirme que estás cansado. ¿Cansado de qué? Si soy yo quien carga con todo el peso. Soy yo quien cuida de la casa, de los niños, de todo, para que tú no tengas que preocuparte por nada». Marcos se levantó abruptamente, la silla chirriando contra el suelo. En ese momento parecía más grande, como si hubiera decidido finalmente sacar todo lo que llevaba reprimiendo durante años. «Exactamente, Clara. Tú diste todo de ti, pero yo no te lo pedí», gesticulaba con las manos, casi como si estuviera luchando contra algo invisible. «Tengo sueños, ambiciones. Quiero vivir de verdad y no quedarme atrapado aquí, en esta casa sofocante, con las mismas personas todos los días». Clara abrió los ojos de par en par, incrédula. «¿Las mismas personas? Marcos, son tus hijos y tu esposa. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes ser tan ingrato?». En ese momento, 2 pequeñas figuras aparecieron en la puerta de la cocina. Pedro e Isabela, de 8 y 6 años, miraban la escena, confundidos y asustados. Pedro dio un paso vacilante hacia adelante. «Papá, ¿ya no vas a jugar más con nosotros?», preguntó con una vocecita cargada de inocencia. Marcos cerró los ojos y se frotó el rostro, visiblemente molesto por la interrupción. No respondió de inmediato. Clara se arrodilló y abrazó a los 2, tratando de protegerlos de esa cruel realidad que ella misma aún intentaba asimilar. «Mis amores, solo estábamos conversando», les dijo, con voz suave. En ese momento, Marcos acababa de tomar su decisión. «No aguanto más esto», explotó, tomando las llaves que estaban sobre la mesa. «Esto es todo, Clara. Me voy. No puedo más». «¿Irte a dónde?», gritó Clara, con la voz cargada de desesperación. «No les hagas esto a tus hijos, Marcos. Te necesitan. Yo te necesito». Él ya estaba en la puerta, sin mirar atrás, cuando lanzó la frase que resonaría por años en la memoria de Clara. «Ustedes son una carga que no pienso seguir llevando». El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa, dejando a Clara arrodillada en el suelo, abrazando a sus hijos, que ahora lloraban en sus brazos. Afuera, Marcos subió al auto deportivo que había comprado a escondidas. Condujo directamente al apartamento de Sofía, su amante. Ahora a su lado, ella estaba sentada con una sonrisa satisfecha. Pasó la mano por el cabello de Marcos y le preguntó con una voz cariñosa: «¿Todo listo, amor? ¿Estás preparado para la vida que mereces?». Marcos, en cambio, solo respondió con una sonrisa irónica y encendió el motor. Detrás de él, no solo dejaba una casa en silencio, sino una familia que acababa de ser destruida. La mañana amanecía fría en la pequeña casa donde Clara y sus hijos vivían ahora solos. El aroma de café aguado y pan del día anterior llenaba el aire, mientras Clara doblaba su desgastado uniforme de trabajo.
El reloj de la pared marcaba las 6:15 de la mañana. El cansancio estaba grabado en su rostro, pero había una determinación silenciosa en sus ojos. Sabía que, a pesar de todo, no podía rendirse, porque ahora esos niños dependían de ella más que nunca. «Mamá, hoy hay reunión en la escuela», avisó Pedro entrando a la cocina con el cuaderno en la mano. Evitaba mirarla directamente, como si cargara con una culpa que no era suya. «La profesora pidió que fueras, pero si no puedes». Clara se agachó y le sostuvo el rostro, forzando una sonrisa que ocultaba su agotamiento. «Claro que iré, hijo. No importa lo ocupada que esté, tu mamá siempre estará ahí para ti». Isabela, la menor, apareció poco después, sujetando una muñeca con un brazo roto. «Mamá, ¿puedes arreglar la muñeca de Lala?» Papá siempre la arreglaba. Al escuchar la palabra «papá», el corazón de Clara se encogió. Se detuvo un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Claro que puedo, mi amor. La voy a arreglar esta noche, ¿sí?» Mientras los niños desayunaban, Clara organizaba los documentos para renegociar una deuda atrasada. Las cuentas se acumulaban en una pila que parecía crecer cada día. La electricidad había sido cortada la semana anterior, y la nevera ahora funcionaba como una despensa fría. Suspiró, tratando de no pensar en lo peor. Más tarde, ya en el trabajo, Clara enfrentaba a un supervisor grosero que parecía disfrutar menospreciándola. «Clara, apúrate. Esas mesas no se van a limpiar solas», gritó desde el otro lado del salón del restaurante. «Sí, señor», respondió ella, tragándose la humillación. Su trabajo como auxiliar de limpieza estaba muy lejos de lo que había imaginado para su vida, pero era lo que tenía para mantener a sus hijos. Cada día era una lucha contra la vergüenza, pero Clara sabía que no había espacio para el orgullo cuando tenía 2 niños esperando por ella en casa. Cuando finalmente llegó a casa, exhausta y con las manos heridas por el trabajo, encontró a Pedro sentado en el suelo de su cuarto, abrazando un portarretratos con una foto de la familia. Miraba fijamente la imagen, como si intentara revivir aquel momento. «Pedro, ¿qué haces, mi amor?», preguntó Clara, arrodillándose a su lado. «Yo solo quería recordar cómo era cuando papá estaba aquí. ¿Será que él nos extraña, mamá?». La voz del niño estaba cargada de un dolor que Clara no sabía cómo sanar. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Hijo, sé que duele, pero te prometo, vamos a superar esto juntos. Tú, tu hermana y yo somos un equipo ahora. Papá tomó una decisión, pero eso no define quiénes somos. Vamos a estar bien. ¿Confías en mí?». Pedro asintió en silencio, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Clara lo abrazó con fuerza, mientras sentía el peso de la responsabilidad crecer aún más sobre sus hombros. En ese momento, se prometió a sí misma que no permitiría que el abandono de Marcos definiera sus vidas. Esa misma noche, mientras Clara cosía el brazo roto de la muñeca de Isabela, la niña se sentó a su lado en el sofá. «Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú», dijo Isabela con una sonrisa tímida. Clara dejó de coser y miró a su hija. «¿Y por qué quieres ser como yo, pequeña?». «Porque eres fuerte y nunca te rindes». Las palabras de su hija tocaron algo profundo dentro de Clara. Se dio cuenta de que, incluso en medio del caos, seguía siendo el refugio seguro de sus hijos. Y a pesar de las deudas, el cansancio y el corazón roto, había algo que nadie podía quitarle: el valor para luchar por aquellos a quienes amaba. Mientras tanto, el sol se reflejaba en los vidrios impecables del lujoso ático donde Marcos vivía ahora con Sofía. Estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky caro en la mano, observando la bulliciosa ciudad bajo sus pies. Pero, detrás de esa apariencia de éxito, había una inquietud que crecía cada día. Los negocios no iban bien, las deudas aumentaban, y Sofía parecía cada vez más distante. «Marcos, ¿otra vez estás mirando por la ventana?». Sofía entró en la sala con un vestido brillante, sosteniendo una copa de champán. «No tenemos tiempo para eso. Tengo una fiesta esta noche y tú me vas a acompañar». Él la miró de reojo, molesto. «¿Una fiesta? ¿Otra vez? Sofía, ¿no te das cuenta de lo que está pasando aquí? Las cuentas se están acumulando. Los ingresos de la empresa se han reducido a la mitad en los últimos meses. Tenemos que tomar medidas, no andar presumiendo riquezas por ahí». Ella se rió, un sonido que antes le parecía encantador,
pero que ahora sonaba vacío e irritante. Ay, Marcos, siempre tan dramático. Tú siempre resuelves todo, ¿no? Eso fue lo que me prometiste cuando dejaste a esa familia aburrida, ¿te acuerdas? Marcos cerró los ojos, tratando de mantener la calma. Sofía, esto es serio. Tenemos que reevaluar nuestros gastos. Invertí todo en la empresa y ahora parece que algo está mal. Ella puso los ojos en blanco, impaciente. Lo que está mal es que sigas dándole vueltas a esto. Mira, si estás corto de dinero, vende ese terreno en la playa o deshazte de uno de los autos. No actúes como si esto fuera el fin del mundo. Él se levantó de golpe dejando el vaso vacío sobre la mesa. ¿No es el fin del mundo? Sofía, ¿tienes idea de lo que significa perderlo todo? ¿Sabes lo que es trabajar durante años para construir algo? Dejé todo por esta vida, y ahora parece que me estoy hundiendo. Sofía permaneció en silencio por un instante, pero su mirada decía algo que Marcos aún no lograba descifrar. Ella sonrió de manera estratégica y se acercó, pasando los dedos por sus hombros. Amor, confía en mí. Todo va a estar bien. Solo necesitas relajarte un poco. Déjame encargarme de las finanzas por ahora, ¿de acuerdo? Las palabras debieron haber sido reconfortantes, pero había algo en ellas que lo inquietaba. En los meses siguientes, mientras intentaba salvar su negocio, Marcos comenzó a notar una serie de transacciones sospechosas. Grandes sumas de dinero estaban siendo transferidas desde sus cuentas hacia otras empresas que él no reconocía. Una noche, cuando Sofía salió para encontrarse con unas amigas, decidió investigar más a fondo. Sentado frente a la computadora, revisó extractos bancarios, contratos y mensajes. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrar documentos firmados con su nombre que él nunca había visto. Sofía, ¿qué hiciste?, murmuró para sí mismo, sintiendo cómo el pánico lo envolvía como una ola sofocante. Horas después, Sofía entró al apartamento, con el aroma de un perfume caro y risas lejanas en el aire. Marcos estaba sentado en la sala, sosteniendo una pila de papeles. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz fría y controlada. Ella se detuvo en medio del pasillo, aún con su sonrisa ensayada en el rostro. Claro, amor, ¿qué pasa ahora? Él levantó los documentos y los lanzó sobre la mesa. Lo sé todo. Sé que estás transfiriendo dinero a empresas fantasmas. Sé que estás usando mi nombre para vaciar las cuentas. Sofía, ¿por qué? ¿Por qué me harías esto? Ella rió, pero esta vez había algo cruel en su expresión. ¿Por qué? Porque eres predecible, Marcos. Fue tan fácil manipularte. Solo tenía que alimentar tu ego, decirte que merecías más, y listo. Lo dejaste todo por mí. Pero sinceramente, ¿crees que iba a quedarme al lado de un hombre que se está hundiendo? Él sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Nunca me amaste, ¿verdad? Todo esto fue un juego para ti. Sofía se encogió de hombros, indiferente. Fue divertido mientras duró, pero ahora tengo que seguir adelante. Ah, y antes de que pienses en hacer algo estúpido, recuerda, todas esas deudas están a tu nombre. Suerte con eso, Marcos. Ella salió por la puerta, dejando a Marcos solo en el inmenso ático que ahora parecía un mausoleo. Por primera vez en años, sintió el peso de la soledad, con el arrepentimiento aplastándolo. Todo lo que había dejado atrás, todo lo que había perdido, ya no quedaba nada, ni dinero, ni amor, ni la familia que había abandonado, solo él y el eco de las decisiones que lo llevaron hasta allí. Mientras tanto, la pequeña casa de Clara comenzó a transformarse, lenta pero seguramente, en un hogar lleno de esperanza. Despertándose a las 5 de la mañana todos los días, Clara dividía su tiempo entre 2 trabajos y un curso nocturno. Era agotador, pero había decidido que el sacrificio valía la pena. Para ella, no se trataba solo de sobrevivir, era una forma de demostrarse a sí misma y a sus hijos que podían tener una vida mejor, incluso sin Marcos. Una noche, después de un largo turno en el restaurante, Clara llegó a casa con una pila de libros. Pedro e Isabela estaban sentados en la mesa de la cocina, haciendo sus tareas escolares. «Mamá», Pedro la llamó con entusiasmo. «La profesora elogió mi trabajo hoy. Dijo que soy muy bueno en matemáticas». Clara sonrió, dejando los libros sobre la mesa. Se inclinó y besó la frente de su hijo. «Y claro que lo eres, mi amor. Un día serás un gran ingeniero, o lo que tú quieras ser. Estoy muy orgullosa de ti». Isabela, con una expresión seria,
Levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer, mamá? Clara rió y acarició el cabello de su hija. Puedes ser lo que tú quieras, mi cielo. Tal vez una artista, una doctora, quién sabe, incluso una científica famosa. El cielo es el límite para ustedes dos. Ese momento parecía simple, pero para Clara era una victoria. Cada pequeño logro, por más insignificante que pudiera parecer, era un paso adelante en la reconstrucción de sus vidas. En el curso nocturno, Clara destacaba. A pesar de estar rodeada de compañeros más jóvenes, demostraba una determinación que impresionaba a sus profesores. Una noche, mientras estudiaba sola en la biblioteca, su profesora, doña Ana, se acercó. «Clara, ¿puedo hablar contigo?», preguntó la mujer de cabello canoso y gafas elegantes. Clara levantó la vista de su cuaderno, algo sorprendida. «Claro, profesora. ¿Hay algún problema?». Doña Ana sonrió. «Al contrario, quería felicitarte. Tus calificaciones son excelentes y tu dedicación es admirable. Sé que no debe ser fácil equilibrar todo esto con el trabajo y tus hijos, pero estás haciendo algo increíble». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No estaba acostumbrada a recibir elogios desde que su vida había dado un giro tan drástico. «Gracias, profesora. A veces pienso en rendirme, pero mis hijos son mi motivación. Quiero que tengan un futuro mejor, y lo tendrán, Clara. Con una madre como tú, no hay dudas de eso», respondió la profesora, tocándole el hombro con cariño. «Si necesitas ayuda con cualquier cosa, cuenta conmigo». Clara sonrió, sintiendo un cálido reconfortante en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, creía que estaba en el camino correcto. Meses después, Clara consiguió un ascenso en su trabajo en el restaurante, pasando de auxiliar a supervisora. El salario era mayor, pero más que eso, sentía que finalmente estaban reconociendo su esfuerzo. Usó parte del dinero para hacer reformas en la casa, empezando por el cuarto de los niños. «¡Wow, mamá! Nuestra casa está quedando tan bonita», dijo Isabela, mientras admiraba las nuevas cortinas florales que Clara había instalado. Pedro, ahora con 9 años, abrazó a su madre. «Yo sabía que lo ibas a lograr, mamá. Eres la mejor mamá del mundo». Clara los abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Y ustedes son los mejores hijos que una madre podría tener. Todo esto es por ustedes». Un día, mientras Clara llenaba la documentación para un pequeño negocio que soñaba abrir, su propia pastelería, Pedro se acercó con un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa, con ella en el centro, sosteniendo las manos de él y de Isabela. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó él, mostrando el dibujo con orgullo. Clara miró la imagen durante unos segundos antes de responder, sintiendo que su corazón se desbordaba de amor y esperanza. «Creo que esto es exactamente lo que somos, Pedro. Una familia fuerte que nunca se rinde. ¿Y sabes algo? El futuro será aún más hermoso que este dibujo». Esas palabras no eran solo para reconfortar a sus hijos, eran una promesa. Clara sabía que a pesar de las cicatrices del pasado, estaban construyendo algo nuevo y duradero, y por primera vez sintió que tenían todo el mundo por delante. Era un día soleado, pero Marcos sentía un peso insoportable en el pecho mientras subía los escalones de la casa de Clara. Estaba desgastado, con profundas ojeras y una expresión derrotada. Su ambición había sido destruida, y lo único que quedaba ahora era el vacío dejado por sus decisiones equivocadas. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, golpeó la puerta. Del otro lado, Clara estaba en la cocina, riendo con sus hijos mientras decoraban cupcakes para un pedido especial. Al escuchar los golpes, frunció el ceño, se limpió las manos en el delantal y fue hacia la puerta. Cuando la abrió, su sonrisa desapareció al instante. «¿Marcos?». Su voz salió seca, casi cortante. Él parecía una sombra del hombre que había salido por esa misma puerta años atrás. Pedro, ahora con 11 años, apareció en el pasillo, curioso. «¿Quién es, mamá?». Se detuvo al ver a su padre y quedó inmóvil, su expresión alternando entre sorpresa e incomodidad. Marcos intentó sonreír, pero fue un gesto débil. «Hola, Pedro». «Hola, Clara. Solo quería hablar. ¿Puedo entrar?». Clara cruzó los brazos, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Hablar? Después de años sin ningún contacto, apareces aquí y crees que puedes simplemente entrar». Su voz tenía un tono controlado, pero había una rabia latente que no podía ocultar.
Marcos tragó saliva. Sé que me equivoqué, sé que los abandoné, y no hay excusas para eso. Pero me arrepentí, Clara. Cada segundo lejos de ustedes fue un error. Por favor, déjame explicarlo. Antes de que Clara pudiera responder, Isabela apareció corriendo, sosteniendo un cupcake decorado. «Mamá, mira qué bonito». Se detuvo abruptamente al ver a Marcos. «¿Quién es él?», preguntó frunciendo el ceño. Clara suspiró y se arrodilló junto a su hija. «Isa, él es tu papá». Isabela abrió los ojos como platos, apretando con fuerza el cupcake entre sus manos. «¿Mi papá? ¿Es el hombre que se fue y nunca volvió?». La pregunta salió con una inocencia cruel que perforó el corazón de Marcos. «Isa», comenzó él, pero la niña dio un paso atrás, escondiéndose detrás de su madre. Clara se puso de pie protegiendo a sus hijos con la misma firmeza que había aprendido a cultivar en todos esos años. «Marcos, creo que ya escuché todo lo que necesitaba. Tú tomaste tu decisión, y nosotros tomamos la nuestra. Seguimos adelante. Por favor, Clara, escúchame», suplicó él, con la voz ahora llena de desesperación. «Perdí todo. Sofía me engañó. Terminé solo. Y solo entonces me di cuenta de lo que realmente importa. Ustedes, mi familia, mis hijos». Clara soltó una risa amarga y negó con la cabeza. «Ah, entonces ahora que no tienes nada, ¿te acuerdas de que tienes hijos? Qué conveniente, Marcos. Pero déjame decirte algo. No te necesitamos. Pasamos por infiernos que ni siquiera puedes imaginar. ¿Y sabes qué pasó? Me volví fuerte. Pedro e Isabela se volvieron fuertes. ¿Y tú? Tú te volviste un extraño». Pedro, que hasta entonces había estado en silencio, dio un paso al frente. «Papá, te fuiste cuando más te necesitábamos. Lloré tantas noches esperando que volvieras. Mamá tuvo que ser padre y madre al mismo tiempo. ¿Y ahora crees que puedes simplemente regresar y arreglarlo todo?». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme, como la de alguien que había superado un dolor profundo. Marcos intentó tocarle el hombro, pero Pedro retrocedió. «Lo siento mucho, hijo. Lo siento por todo. Perdóname». Clara puso una mano en el hombro de su hijo y miró directamente a Marcos. «¿Perdón, Marcos? El perdón es algo que me di a mí misma para poder seguir adelante. No es para ti. Ya no somos las mismas personas que abandonaste. Y tú tendrás que vivir con eso». Marcos se quedó allí, quieto, mientras Clara cerraba la puerta con firmeza. Del otro lado ella respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones. Pedro la abrazó, mientras Isabela le tomaba la mano. «Estamos bien, mamá. No lo necesitamos. Solo te necesitamos a ti», dijo Pedro. Clara miró a sus hijos, sintiendo una ola de orgullo y alivio. «Y eso es lo que importa, mis amores. Siempre nos tendremos el uno al otro». Afuera, Marcos permaneció inmóvil, mirando la puerta cerrada. Finalmente entendía el peso de sus decisiones. Ya no había vuelta atrás. El precio de su ambición había sido perder lo más valioso que tenía, y ahora estaba condenado a vivir con el arrepentimiento por el resto de su vida. El sol atravesaba las ventanas de la nueva pastelería de Clara, iluminando el espacio decorado con suaves tonos de azul y blanco. El aroma de panes recién horneados y pasteles acabados de preparar llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora que atraía a clientes sonrientes. Detrás del mostrador, Clara organizaba una bandeja de cupcakes mientras Isabela decoraba un pastel con glaseado de colores. «Mira, mamá», dijo la niña con entusiasmo sosteniendo la manga pastelera. «Logré hacer una flor perfecta. ¿No quedó bonita?». Clara sonrió, observando la concentración de su hija. «Quedó preciosa, mi pequeña. Cada vez lo haces mejor. Creo que pronto querrás encargarte de todo por aquí». Pedro entró por la puerta cargando una caja de frutas frescas, con los brazos fuertes para un chico de 11 años. «Mamá, el repartidor dijo que podemos recoger el próximo pedido mañana. También dijo que nuestros panes son famosos en el barrio». Clara rió, secándose las manos en el delantal. «Famosos, ¿eh? Entonces creo que tendremos que pensar en aumentar la producción». Pedro dejó la caja sobre el mostrador y cruzó los brazos, fingiendo seriedad. «Yo diría que necesitamos contratar más empleados, jefa. O tal vez subirle el sueldo a los que ya trabajan aquí, como yo». Isabela soltó una carcajada, y Clara fingió reflexionar. ¿Un aumento? Bueno, tendrás que mejorar tus habilidades de negociación, joven emprendedor». Las risas llenaron la pastelería,
creando un profundo contraste con los días difíciles que habían dejado atrás. Clara sabía que la risa de sus hijos era la prueba viva de que estaban superando todo. Esa tarde, cuando el movimiento disminuyó, Clara cerró la caja y se sentó con sus hijos en una mesa cerca de la ventana. Afuera, los árboles se mecían con la suave brisa, y el sonido de los niños jugando en la calle llegaba hasta ellos. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando todo era tan difícil?», preguntó Isabela apoyando el mentón en sus manos. «Parece que fue hace mucho tiempo». Clara miró a ambos, con el corazón lleno al ver la fortaleza en ellos. «Sí, Isa, me acuerdo. Y también recuerdo que, incluso en los días más difíciles, ustedes me dieron motivos para seguir adelante. Todo esto que tenemos aquí fue posible porque somos un equipo». Pedro sonrió, tomando un pedazo de pastel que estaba sobre la mesa. «Y ahora tenemos nuestra propia pastelería, nuestra casa nueva y hasta nuevos amigos. Creo que papá... Bueno, él se perdió la mejor parte de todo esto». Hubo un breve silencio. Clara sabía que Marcos seguía siendo una herida en sus corazones, pero también una lección. «Sí, Pedro, él se lo perdió. Pero, ¿sabes algo? Nosotros ganamos. Ganar significa seguir adelante, elegir ser felices, incluso cuando las cosas no son perfectas». Isabela se inclinó hacia adelante, con la voz llena de curiosidad. «¿Y tú, mamá? ¿Eres feliz?». Clara tomó las manos de sus hijos sobre la mesa, mirándolos a los ojos. «Más feliz que nunca, porque los tengo a ustedes, y eso es todo lo que importa». Más tarde, esa noche, Clara caminaba por el pequeño jardín de la casa mientras los niños jugaban a las escondidas. El sonido de sus risas era una melodía que llenaba el vacío dejado por años de dificultades. Ella miró el cielo estrellado y respiró hondo, sintiendo la paz que tanto había deseado. De repente, Pedro apareció a su lado, jadeando de tanto correr. «Mamá, ¿por qué siempre miras el cielo por las noches?». Clara sonrió, acercándolo a ella. «Porque las estrellas me recuerdan que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay luz. Y nosotros somos como esas estrellas, Pedro. No importa lo que pase, seguiremos brillando». Él sonrió y la abrazó. «Te quiero, mamá. Gracias por no rendirte nunca con nosotros». «Yo los amo más que a nada, mi amor», respondió ella, sintiendo como una lágrima de felicidad rodaba por su mejilla. En ese momento, Clara supo que todo lo que había enfrentado, todas las noches sin dormir, todo el esfuerzo, había valido la pena. Ya no estaban definidos por lo que habían perdido, sino por lo que habían conquistado juntos: amor, esperanza y una nueva vida llena de posibilidades. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la pequeña habitación donde ahora vivía Marcos. El sonido era constante, como si reflejara la tormenta que había crecido dentro de él durante los últimos años. Estaba sentado en un sillón roto, con una botella de vino barato a su lado, mirando fijamente un portarretratos antiguo que sostenía en sus manos. La foto mostraba a Clara, Pedro e Isabela sonriendo en un parque. Él mismo había tomado esa foto, años antes de que su vida se derrumbara. «¿Qué hice?», murmuró con la voz ronca. «¿Cómo pude abandonarlos? ¿En qué estaba pensando?». Marcos llevó una mano a su rostro, tratando de contener las lágrimas que se deslizaban sin control. No podía dejar de pensar en las palabras de Clara cuando lo enfrentó. «¿Perdón? El perdón es algo que me di a mí misma para poder seguir adelante, no para ti». Esas palabras lo perseguían, resonando como una sentencia que jamás podría revertir. Esa misma noche, Clara estaba en casa con sus hijos, celebrando el cumpleaños de Pedro. La sala estaba decorada con globos de colores y la mesa rebosaba de comida preparada por ella e Isabela. «Ahora ve, Pedro, sopla las velas», exclamó Isabela, aplaudiendo con entusiasmo. Pedro sonrió, mirando a su mamá antes de pedir un deseo. «Gracias por todo, mamá, eres la mejor». Sopló las velas mientras Clara lo observaba con los ojos llenos de orgullo. Después de cantar el cumpleaños, mientras los amigos de Pedro jugaban en el jardín, Clara e Isabela se sentaron en el sofá a descansar. Isabela, con un pedazo de pastel en la mano, miró a su madre. «Mamá, ¿tú crees que papá piensa en nosotros?», preguntó con una voz suave pero curiosa. Clara hizo una pausa antes de responder. «Isa, creo que sí piensa en nosotros, y tal vez incluso se arrepienta de las decisiones que tomó. Pero, ¿sabes qué? No importa lo que él piense o sienta,
Lo que importa es que estamos bien y que aprendimos a ser felices a nuestra manera. Isabela asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. Entonces creo que debe estar triste, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy felices. Clara rió, abrazando a su hija. Y eso es todo lo que necesitamos recordar, mi amor. Seguimos adelante. Mientras tanto, Marcos tomó un sobre viejo y lo abrió. Dentro, había dibujos hechos por Pedro e Isabela cuando eran pequeños. En uno de ellos se veía una casa con 3 personas tomadas de la mano: Clara, Pedro e Isabela. Él, Marcos, no estaba en el dibujo. Recordó cómo en aquel entonces se había reído diciendo: «Me olvidaron». Ahora, ese detalle parecía una dolorosa premonición. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando hacia la calle mojada por la lluvia. Vio familias caminando bajo paraguas, niños riendo mientras corrían entre los charcos. Una sensación de opresión llenó su pecho. Pensó en Pedro, que ya debía ser casi un adolescente, y en Isabela, con su risa contagiosa. Ya no lo necesitaban, y eso dolía más de lo que podía soportar. Lo cambiaría todo, solo por tenerlos de vuelta, susurró para sí mismo. Mientras Marcos enfrentaba la soledad de sus decisiones, Clara, Pedro e Isabela terminaban la noche jugando un juego de mesa en la mesa del comedor. Pedro, con una sonrisa traviesa, movió su ficha y celebró. «Gané otra vez. Mamá, te estás poniendo mala en esto». Clara rió fingiendo estar indignada. «¿Mala? Solo les estoy dando oportunidad, por supuesto». Se rieron juntos, mientras Isabela bromeaba diciendo que su mamá siempre perdía a propósito. La escena era sencilla, pero llena de amor. No había espacio para arrepentimientos ni fantasmas del pasado. Solo el presente, vivido plenamente. Esa noche, Clara se acostó en su cama, mirando al techo. Pensó en Marcos por un breve momento, pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. Su vida ahora estaba llena de alegría y estabilidad. Y para ella, eso era justicia, no una venganza fría, sino la recompensa de quien eligió luchar, empezar de nuevo y salir adelante. Al otro lado de la ciudad, Marcos se sentó nuevamente en el sillón. La lluvia había cesado, pero el silencio dentro de él seguía intacto. Sabía que nunca tendría una segunda oportunidad. Todo lo que le quedaba era el peso de sus decisiones y el recuerdo de la familia que había perdido para siempre. Mira otro video que está pasando ahora en la pantalla.